Pennywise no es un payaso, es algo mucho más peligroso. Si no has leído el libro o no sabes de dónde viene, aquí te lo voy a explicar. Pero eso no es todo, porque también vamos a ver cuáles fueron las escenas que quedaron fuera de las películas porque eran demasiado raras o muy perturbadoras para el cine. Primero tenemos que empezar hablando un poco del libro. Este libro fue mucho más allá del horror convencional. Es un libro de horror cósmico como el de Lovecraft. King lo escribió estando en un constante estado de inconsciencia, ya que él mismo ha declarado que atravesaba un duro momento entre las drogas y el alcohol en esos tiempos, por lo que esas casi 1500 páginas están repletas de eventos horribles que las películas ni siquiera mostraron. Ahora hablemos del payaso. Este personaje no es un asesino en serie, un monstruo o una metáfora del miedo. En realidad, es una entidad cósmica que existe desde antes de la humanidad, incluso desde antes que el universo mismo. Es algo que cayó a la Tierra millones de años atrás, mucho antes de que Derry existiera. Este ser huyó a la Tierra. Sí, huyó de algo más. Y se asentó en un lugar que años más tarde sería el pueblo de Derry. De inicio, esta criatura no necesitaba comer, pero al descubrir que podía devorar animales, fue tomando gusto por la carne. Y años más tarde, cuando los primeros humanos llegaron a América, descubrió que la carne humana sabe mejor cuando tiene miedo. Y para hacerlo aún más perturbador, esta criatura prefiere el miedo de los niños, porque es más puro que el miedo de los adultos y, en palabras suyas, sabe todavía mejor. La forma en que este ser hace que los humanos sientan miedo es metiéndose en la mente de sus víctimas y transformándose en aquello que más les aterra. El payaso solo es una de sus formas, es una manera de enmascarar lo que realmente es, ya que nuestro cerebro no sería capaz de comprender a este ser. Tratar de entenderlo llevaría a la locura a cualquier persona. Lo único que realmente somos capaces de ver son sus transformaciones. A veces es un payaso, a veces una persona, a veces un monstruo y a veces es solo una voz en la cabeza. Esta criatura adopta formas según la época y la persona a quien se le aparece. Por ejemplo, en el libro y la miniserie de los 90s se le aparece a Richie Tozier como el hombre lobo, pues recientemente había visto la película Yo fui un lobo adolescente. Es probable que si este ser siguiera siendo de las suyas actualmente, se aparecería como el monstruo de alguna película moderna como Terrifier, la criatura de la sustancia o algo por el estilo. Ahora, ¿recuerdas que te dije que llegó a la Tierra huyendo de algo? Pues sí, huía de su enemigo natural. Este ser, conocido como Pennywise, es realmente una parte fundamental del universo. Es algo así como una entidad de destrucción, y siempre debe haber un equilibrio, por lo que tiene un opuesto, una tortuga cósmica llamada Maturín que representa la creación. Según la historia, la tortuga vigilaba a eso para evitar que hiciera alguna diablura en el macroverso y así causar un desequilibrio. Pero un día Maturín enfermó y vomitó el universo donde nosotros existimos. La tortuga estuvo tanto tiempo dentro de su caparazón que Pennywise pensó que había muerto, y como tal, huyó de su vigilancia para hacer diabluras por el universo. Pero debía esconderse por si no estaba muerto, así que llegó a un planeta recién formado llamado Tierra. Ese es el verdadero origen de Pennywise o eso. En las películas esto se toca muy poco o directamente ni se plantea. Andy Muschietti, el director de las versiones más recientes, dijo que quería mantener el terror más terrenal, algo que pudiera conectar con el público sin entrar en cosas demasiado metafísicas. Aún así, si vuelves a ver las películas, te vas a dar cuenta que, al menos cuando eran niños, había constantemente la presencia de tortugas, ya sea en forma de Lego, en un dibujo o una tortuga real en el lago. Y teniendo en cuenta lo que Muschietti quería, hay algo que cambió por completo entre el libro y las películas. Este cambio es el ritual de Chod, que en la película lo retratan como un ritual creado por indígenas norteamericanos, donde podías ver así el origen y entender cómo derrotar a eso. En el libro, por otro lado, este ritual hace referencia a una batalla de voluntades. Bill Denbrough es el primero en tener esta batalla con eso en su infancia, pero es una especie de batalla psíquica o de conciencias, lo que deja el cuerpo físico de los involucrados en el plano terrenal.
Es con este ritual que logran vencer realmente a eso en el libro, tanto en 1958 como en 1985. Otra cosa que no se agregó en las películas es la historia del pueblo de Derry. Cosas como incendios, explosiones, linchamientos y tragedias en general, todas con el mismo patrón. Cada 27 años algo terrible ocurre y nadie parece recordarlo bien tiempo después. Y es que hay que dejar algo claro, eso no vive en las alcantarillas, vive dentro de la mente de la gente de todo el pueblo. Su influencia mantiene dormida a toda la comunidad, ignorando todo lo malo que ocurre. En las películas esto se insinúa un poco, y lo notamos cuando los adultos ignoran todo lo que ocurre en el pueblo. Pero en el libro esto es mucho peor. Derry está completamente podrido, y la indiferencia es una enfermedad. Regresando a la historia de Derry, las películas omitieron el incendio del Black Spot, donde de hecho hace aparición el cocinero Dick Halloran del Resplandor, un tiroteo público contra unos robabancos, la desaparición de 300 colonos ingleses, la explosión de la fundición, etc. Todo esto debería estar saliendo en la nueva serie Welcome to Derry como parte de la expansión de la historia y la adición de escenas que se cortaron. Así que ahora hablaremos de lo que la serie debería estar contando. Pero mientras, suscríbete y dale like al video. La serie no debe ser una simple precuela, debe contar cómo empezó todo, y según el tráiler, parece que sí explicará el origen de Pennywise antes de convertirse en el payaso bailarín, y quizá veamos cómo fue que It eligió esa forma. Quizá Robert Gray sí era una persona real y no solo un nombre que Pennywise eligió al azar para llamarse a sí mismo. Porque sí, en el libro, ese es el nombre con el que la criatura decidió hacerse llamar. Si lo hacen todo bien, podríamos ver finalmente partes del lore que nunca se habían mostrado en pantalla, como los primeros rituales, las antiguas tragedias del pueblo y ojalá la primera mirada al macroverso en una historia de It. Y chance así podríamos ver una representación de la verdadera forma de Pennywise, una criatura cósmica hecha de pura luz. Por ahora sabemos que la serie mantendrá el mismo estilo visual que las películas y tenemos la ventaja de que esta vez no tienen que condensar casi 2000 páginas en solo 2 horas. Podemos ver historias como la de los niños zombies, la criatura de la Laguna Negra, el cuervo gigante e incluso historias un poco más terrenales como la simpatía del pueblo por el Partido Republicano y sus pensamientos conservadores. Esto abre paso a algo que he querido durante muchos años y realmente nunca se ha concretado, que el Kingverso sea una realidad y cada proyecto esté conectado el uno con el otro, ya que como mencioné hace rato, una de esas historias que faltan es el incendio del Black Spot, donde miembros del Ku Klux Klan quemaron un bar de personas de color en el año 1930. En ese lugar se encontraba Dick Halloran, personaje secundario de la historia del Resplandor y personaje también del libro Doctor Sueño. Todo en los libros de King está conectado, así que Welcome to Derry podría ser literalmente la puerta de entrada a todo eso en la pantalla chica o en la pantalla grande. Una de las referencias más importantes que tenemos en otra historia de Stephen King es la del Cazador de Sueños, donde literalmente podemos ver que Pennywise sigue con vida. ¿Cómo es esto posible? La neta no sabemos, pero si quieres saber cuáles son las mejores películas de Stephen King, ve a ver este video.